Hola, en este problema vamos a calcular la resistencia experimental a la fatiga, como dice aquí, a partir de la resistencia última a la rotura del material. Buenísimo, porque puede ser que en algún momento necesitemos conocer cuál es. Estamos haciendo un cálculo de fatiga o verificando la ingeniería hecha o haciendo una reingeniería de una parte, un elemento de máquina que falló y necesitemos hacer unos cálculos de fatiga y para ello necesitamos conocer el límite de resistencia experimental a la fatiga, pero imagínate que lo único que podemos, por lo que tenemos acceso a, es a la resistencia última a la altura del material. Este problema corresponde al problema 6.2 del libro Chicli, diseño de mecánico. Y el problema dice así, dice, estime y donde tengo, yo puedo utilizar esto. Un momentico, acá voy a probar esto. Aquí está. Bien, buenísimo. Dice, estime la resistencia experimental a la fatiga en kPSI, pues lo vas a encontrar algunas veces en KSI, en nuestros casos es lo mismo, para los siguientes materiales. Acero IC 1035, estirado en frío, acero IC 1050, rolado en caliente, otras partes lo van a conocer como laminado en caliente. Luego tenemos aluminio 2024 T4 y por último el acero IC 104130 tratado térmicamente hasta una resistencia a la tensión de 235 kPSI. kPSI creo que es en español, pero en español no. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para buscar esto, o sea, nos dan los títulos del material, los nombres del material, nombre y apellido, por ponerlo así, o sea, 1035 estirado en frío. Y lo que tengo de este lado son las tablas que me traje del libro Chicli. Esta es la tabla A20 y esta es una gráfica del mismo libro Chicli, no me recuerdo el número. Pero en esta tabla 20, y es una tabla que pudieses encontrar en catálogos de fabricantes de metales o de aceros u otras partes, que más o menos está estandarizada. Y esta tabla te dice cuál es la designación, cuál es la designación tipo SAI, IC, cuál es el procedimiento o el proceso. Ellos los llaman procesamiento porque es cómo se formó ese acero. Luego nos dan los datos de la resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia, la elongación en 2 pulgadas, una medida de la ductibilidad del material, reducción del área. También con esto puedes sacar lo que es el módulo de Poisson, y tienes la dureza Brinell, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto sería para estos elementos que están acá la resistencia experimental a la fatiga? Recuerden que tenemos la resistencia experimental y tenemos la resistencia LC ajustada, que se ajusta por medio de los factores de modificación de la resistencia experimental a la fatiga. Tamaño, superficie, ¿qué más? Confiabilidad, temperatura y así sucesivamente. Entonces, esta tablita. Y luego esta tablita, esta gráfica que está acá, ya tiene, aparece en el Chicli, pero también aparecen en libros de relación de diseño de la fatiga, que son muy anteriores a Chicli, que dicen que, ¿sabes que se encontró una relación, los tipos haciendo experimentos y ensayos, que dice que existe una, como que dice, correspondencia entre el límite de resistencia a la fatiga experimental y el límite último a la tensión. Y dice, y lo que se ha tomado tradicionalmente es que si tú tomas el límite último de resistencia a la tensión del material y lo multiplicas por 0.5, ese te va a dar el límite de la resistencia experimental a la fatiga. Eso es lo que te dice este grafiquito. Hay unas pequeñas desviaciones, te dice, bueno, va de entre, y déjame poner esto acá, un poquito, va entre 0.4 a 0.6, esa relación o esa relación que existe entre estos dos parámetros. ¿Sí? Pero también te dice una cosa muy importante, dice que después de los 200 kPSI, generalmente se considera que el límite de resistencia a la fatiga es de 105 kPSI, según esta tabla de Chile. En otros libros lo van a conseguir como 100 kPSI. Entonces, ¿por qué sucede eso? Y no hemos echado ni un número ni un cálculo, pero es importante el conocer cómo utilizar estas gráficas. Bueno, generalmente cuando tú tienes un acero de más de estos 200 kPSI, lo que sucede es que, y déjame poner otra vez este que está acá, aquí, lo que sucede es que cuando tienes más de 200 kPSI, generalmente el material va a tener inclusiones de carburo. Inclusiones de carburo que se generan a partir del revenido de la martensita, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que estas inclusiones van a servir como puntos de iniciación de la falla por fatiga. Por lo tanto, no existe un incremento en la resistencia a la fatiga si incrementamos después de este valor. Eso es lo que se ha conseguido, después de 200 kPSI, el límite último de resistencia a la tracción. Entonces, han decidido, como decir, bueno, vamos a estandarizarlo en 100, porque después de esto, o sea, hay estas inclusiones de carburo en el material, lo que te van a servir es para hacer otros iniciadores de falla después de esos otros iniciadores que vamos a tener y que vamos a considerar como que son los esfuerzos de concentración de tensión, los puntos de concentración, los concentradores de tensiones, y además, o sea, problemas de la superficie, corrosión, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando tienes un material mayor a los 200 kPSI, entonces ya no funciona esta relación. Es simplemente estos 100 kPSI o 105 kPSI, como lo muestra este punto acá. Pero vamos a comenzar con esto. Tenemos entonces, y déjame quitar esta cosita que está acá, vamos a comenzar con el primero, que es el acero
IC 1035 y dice que es estirado en frío. Importantísimo porque, y déjame poner un colorcito a esto, bueno, colorcito no, no marcarlo, porque lo primero que tenemos que ver es cuánto vale la resistencia última a la tensión de ese 1035, que es este señor que está acá. De hecho, voy a ponerlo como esta que está acá, 1035. Y eso, ese 1035, cuando me dicen que es estirado en frío, que este cold drawn, sería 80 kPSI, como lo tengo acá. Muy bien, 80 kPSI. Entonces, tengo que S, comenzarlo acá, SUT del 1035 estirado en frío, no lo voy a colocar, va a ser igual a esos 80 kPSI, en inglés, KSI. Entonces, el límite experimental de resistencia a la fatiga de ese eje que está, de ese material que está allí, que es el 1035, va a ser igual a 0.5 por ese límite que está allí. A ver si lo puedo poner al lado. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el primero. Vamos con el segundo. Ya con esto terminó. Ya después tú haces tu trabajo, buscas los factores de modificación del límite de resistencia a la fatiga y prosigues con todo el tema del diseño de tu elemento de máquina. Vamos con el acero. Ahí sí. 1050 dice rolado en caliente. Vamos a mantener esta para rolado en caliente. Recuerden que pueden tener como laminado en caliente. También hay sinónimos para esto. Y esto voy a poner aquí así. Y déjame subir esto un poquitico porque quiero que me alcance en una página esto. Ahí estamos. Entonces, para ello, ¿cuánto vale? Vamos a buscar acá. 1050 y 1050 está aquí. Y eso quiere decir que ese enrollan en caliente es ¿cuánto? 90 kPa. Muy bien. Entonces, esto que está acá, vamos a escribirlo. SUT del 1050 es igual a 90 PSI. Entonces, y volvemos con nuestra fórmula, es menor a 200 kPSI, por lo tanto podemos utilizar la fórmula S' E 1050 es igual a 0.5 por esto que está acá. ¿Vemos? Ah, no, no por el de arriba, que va, no es por el de 1035. No, me fui para arriba de uno, no, es por este que está aquí. Estamos, 45 KSI. Vamos con el tercero. Aluminio, ese que está allí, que es el 2024 T4. Y aquí la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Ponerlo aquí como este. Porque el aluminio no tiene, se considera que no tiene límite de resistencia a la fatiga. Y no es que puede soportar muchísimo, no, sino que a medida que tú siempre va a tener un límite de resistencia a la fatiga. No como en los casos de los aceros al carbono, por ejemplo, donde hay un límite donde teóricamente si tú las cargas aplicadas a ese material o a ese elemento de máquina no superan ese límite de resistencia ajustado a la fatiga, entonces teóricamente no va a existir rotura por fatiga, entonces se considera que tiene vida infinita. ¿Sí? En el caso del aluminio no es así. Y aquí tengo esta grafiquita que está acá, bien interesante. Lo saqué de un libro que es ya viejo de fundamento de análisis de metales por fatiga. Y lo voy a poner acá, de este libro que está acá, de este autor o la autora, porque es Julie, creo que es Julie Valentine, esta que está acá, que refiere a este libro, un poquito más viejo también, que es Osgood, que es fatiga diseño por fatiga. Y este justamente es el acero ese que nos está pidiendo el 2024 T4. Y dice que no, esto señor, esto va para abajo, para abajo, para abajo, y esto va a seguir, como quien dice, si yo coloco esto así, este límite se va a mover de esta manera. Así. O sea, prácticamente él va a bajar. Pero si tienes un aluminio y necesitas hacer cálculos por fatiga del aluminio, una de las cosas que se ha hecho es tener un pseudo límite de resistencia a la fatiga. Y ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a tomar 5 por 10 a la 8, o 10, vamos a aquí poner 10 a la 8, y este puntico que está acá va a ser mi límite, o vamos a considerarlo ese pseudo límite de resistencia a la fatiga del aluminio. Esto fue una convención que se hizo, ¿no? Para en estos casos, y para dar respuesta según lo que pide el Chigli aquí, es sencillamente decir, el aluminio no tiene límite de resistencia a la fatiga.
Esa es la respuesta que tenemos que dar acá. Pero a nivel de cálculos, a nivel de proyecto, sabemos que podemos obtener ese límite, ¿sí? Si hacemos esa aproximación, pseudolímite lo llaman. Por último, nos dicen, ok, ahora cuál es ese límite de resistencia a experimental a la fatiga para el acero IC 4130. Lo tenemos. Y dicen algo muy importante aquí, que es que el acero está tratado térmicamente hasta una resistencia a la tensión de 235 kPSI. Y habíamos dicho que si este caballero se sobrepasa los 200 kPSI, esta relación que estamos utilizando no funciona y directamente decimos, en este caso, que el límite de resistencia a la fatiga para este acero que está acá, 4130, de acero aleado, es igual a, en este caso, 105 KSI. Recuerden, 105 KSI por 102. Algunos libros los tratan como 100 KSI también. Entonces, pero estoy siguiendo, como estoy siendo coherente con la gráfica que acabo de colocar acá, ¿no? Pero si ves otras gráficas de otros libros, te aparece en 100 KSI. Y aquí estamos, muchachos. Esta es la respuesta a estas cositas, ¿no? Tengo, de hecho, para inventarme algo al final, ¿no? Tabla. Y vamos a poner aquí dos tablitas de una y dos y de este tipo. Y déjame traerme esto para acá. Pongo aquí. No hemos hecho nada diferente. Estamos. Porque yo puedo decir que la solución es A es igual a esta, B es igual a esta que está acá. Mira qué espectacular esto. C no tiene y D es igual a esto que está acá. Listo, ¿no? Pues acá solución final. Buenísimo, buenísimo. Y aquí estamos, muchachos. Esto es todo. Se acabó el problema. Ya sabemos cómo calcular resistencia experimental a la fatiga a partir del límite último de ruptura del material y también sabemos qué pasa con el aluminio. Entonces, nos vemos en el próximo problema de diseño a fatiga o diseño por fatiga, como quieran llamarlo. Chao.